De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Yasmín Vallejo en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada del mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos el bloque poético junto a Jesús Manuel y yo te estaré compartiendo por este mes el espacio literario pensados especialmente para ti y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Buenas tardes, Bookies. En el espacio literario de hoy voy a estar hablándote sobre el encuentro entre lectores y escritores. Muchas veces imaginamos el oficio de redactar como algo solitario, un individuo frente a una pantalla o un trozo de papel en el murmullo de un aposento. Pero la verdad es que un libro es una cosa sin vida hasta que una persona lo abre. En ese mismo momento sucede la conexión. Un lazo invisible se forma entre dos intelectos, a veces separado por diferentes lenguas y a veces por centenas de años. El vínculo entre el que escribe y el que lee no es un escalafón, es una cooperación. El autor presenta un mapa, pero es el lector el que viaja por el trayecto, poniendo sus propios recuerdos, temores y aspiraciones para dar vida a las letras. La tarea del autor es erigir un hogar firme. Debe ser espléndido con los pormenores, pero bastante listo para dejar vacíos sin llenar. Un buen creador no devela todo, cree en la agudeza de su visitante, que es quien finaliza la creación. Cuando un escritor expresa "me siento desolado", la persona que lee va adentro de su recuerdo a encontrar el gusto de esa desolación para comprender el personaje. Sin el que lee, el personaje carece de espíritu, tan solo es letra impresa, letra muerta. Se diría que es la conexión entre mitades separadas por una pantalla o por el mundo. Para que esta llama literaria se transforme, ese lazo debe apoyarse en tres pilares. El primero es la desnudez compartida. El autor necesita tener el valor de exponer sus tinieblas, ser sincero hasta cuando duela. A su vez, quien lee debe estar presto a ser impactado, a dudar sus verdades y ver con ojos de otro. El segundo es consideración recíproca. Un creador que menosprecia a su público da cuentos aburridos. La persona que lee pide retos, giros que lo obliguen a pensar y un relato que lo trate igual. Por otro lado, la persona que lee idealmente es el curioso, listo para escuchar antes de criticar. Y el tercero es el compromiso con la realidad. Poco importa si el cuento es de miedo, imaginación o actualidad real. Lo que vale es su verdad profunda. Quien lee busca esa sinceridad del sentimiento que le haga decir "yo he sentido eso mismo". El alma del descubrimiento. Entender la literatura implica darse cuenta que en esa comunión callada nadie en verdad está solo. El creador escribe buscando ser hallado y quien lee procura encontrarse. Resulta un fuerte abrazo de mentes, una acalorada controversia surgida en silencio total. Si un literato logra que su relato de misterio o bien su mundo fantástico se perciba cual confidencia susurrada al oído de quien lo lee, el nexo ya tuvo su victoria. Ese es el momento en el que volumen cesa de ser objeto y pasa a ser una viva vivencia entre dos. Dentro de este espacio de letras brindamos honores precisamente a ese hecho, que cada folio representa una propuesta a la charla, pues al llegar al término todos somos quienes contamos nuestras historias vitales, anhelando que el lector del otro lado nos logre entender. Bienvenida Yasmín Vallejo al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde para poder compartir un poco sobre tu novela Duele Amarte, conocer sobre tu proceso como escritora y algunas cositas más que te hemos dando vuelta para poder descubrirte un poco más. Pero antes de comenzar con la entrevista, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros bookies en qué género escribes y dónde pueden encontrar tus novelas? Me da mucho gusto estar por aquí en Boca en Boca. Gracias por la invitación, más que nada. El género en que escribo es romance, drama o misterio oscuro. Mis novelas las puedes encontrar en WhatsApp. Están todos disponibles allí. Bueno, es la única plataforma en la que tengo subida mis novelas. Comencemos con la protagonista de Duele Amarte, Natalia Guillardo.
Ella se ve obligada a abandonar su identidad y convertirse en Cayetana Marchetti. ¿Qué te inspiró a construir una protagonista marcada por el cambio y el peso de una doble vida? Bueno, mi personaje está inspirado en una novela. No recuerdo cómo se llama la novela, pero en esa novela había ese personaje que tenía doble vida, pero sentía que a pesar de ser protagonista no tenía esa fuerza de que tenía doble vida, y fue lo que me encantó. O sea, yo quería desarrollar este personaje en alguna novela mía, plasmarla, que este protagonista sintiera emociones, o sea, se viera más la salud mental. Es lo que a mí me conmovió más, porque por fuera el personaje lo miras como de que es una persona común y corriente, pero en fin de cuentas es humano, comete errores y pues sí, o sea, cuáles son las consecuencias que un personaje puede tener al haber hecho o no hacer, o otra persona intercedió en hacerle la vida posible a este personaje. O sea, no puedo dar spoiler, pero sí, es muy bueno este personaje. Es muy bonito este personaje. Me gustaría que lo conociera. La historia gira en torno a secretos, mentiras y un pasado que regresa para alterar todo. ¿Qué papel juega el destino dentro de la trama? Más que nada hay consecuencias, y más adelante Natalia Guillardo descubre más cosas por parte de las personas que la rodean y que ella ciegamente confió. O sea, El reencuentro entre Cayetana y Álvaro parece ser el detonante de un gran caos emocional. ¿Cómo trabajaste la tensión entre el amor, la culpa y las decisiones del pasado? tardé 3 años en realizar un borrador. Este borrador al principio era algo básico, pero pasaron los años y fue como de que quiero mejorar esta novela. Siento que esta novela tiene y vale la pena. Entonces mejoré todo, los personajes, el trama, la ambientación, todos los conflictos, todo lo que se tiene que hacer durante el cambio, porque los personajes no nada más son personajes, para mí son personas, son humanos, y más que nada quiero que mis lectores, las personas que me lean, sientan que sientan, se sientan atrapados a través de estas novelas, de que una emoción o sentimiento los conmueva, que se compadezcan de las demás personas. O sea, es muchas las cosas que tuve que trabajar, y la verdad, el conflicto con Álvaro y Cayetana, son muy intensos, pero son personas con personalidades muy distintas. Estas personas son maduras, son a lo mejor muy maduras o a lo mejor muy inmaduras. Hay personas que a lo mejor va a haber un debate entre sí o no, si estar en favor o no favor de Álvaro o de Cayetana, de que le diga, o sea, son un montón de cosas. Si hablamos de trama, la novela mezcla mucho romance, drama y suspenso. ¿Qué fue lo más desafiante al equilibrar estos tres elementos sin que uno dominara completamente a los demás? Parecer, creo que el romance. Hemos leído muchas novelas de que el romance, que los polos opuestos, que el triángulo amoroso, que juveniles, de sabor vainilla, cosas así. Creo que mi novela más que nada se podría decir, madura, porque no estamos hablando de simplemente sentimientos de jóvenes, sino que sentimientos de adultos, con sus vidas interpersonales, qué tanto fluye su vida personal, sus sentimientos, sus rutinas en la otra persona. Que para mí es algo muy realista, la novela que yo escribí, que no nada más nos habla del romance, sino que de lo que las personas, creo que para mí creo que domina más la tensión, el misterio, porque no nada más estamos hablando de romance, sino que estamos hablando no solamente estamos hablando de romance, sino que algo más realista, algo más a lo que en la sociedad vemos.
De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hay una pregunta que atraviesa toda la historia, que es, ¿qué oculta realmente Cayetana? Más allá del misterio, ¿cuál dirías que es el verdadero conflicto interno del personaje? Con esta pregunta estaría revelando la mayor parte de la historia. Pero en breve, no nada más Natalia oculta su identidad, sino que esto le genera un conflicto tanto interno como externo, ya que su vida da un giro de 300 grados y esto le perjudica en todo. Mencionaste que para ti la escritura es una forma de expresar emociones. ¿Qué encuentras en las historias que quizás no puedas expresar de otra manera? En general, no nada más hablo de mí, hablo por todas las personas que por ciertos motivos o razones no decimos o no hacemos las cosas por miedo, o por conflictos internos. Para mí, yo he visto, bueno, ¿verdad? O sea, historias donde el romance simplemente es el romance, de que las dos protagonistas se enamoran y ya. Pero aquí no, aquí mis novelas marcan algo que, o sea, más que nada, darle realismo a lo que los personajes sienten. Este, qué conflicto le genera, qué oculta este personaje, por qué este personaje actúa así, darle voz a aquellas personas que no tienen voz. Tus novelas buscan crear personajes complejos y emocionalmente cercanos al lector, como mencionabas anteriormente en la entrevista. ¿Cómo construyes personajes que se sienten tan humanos y contradictorios? Más que nada, leo libros psicológicos y base a eso hago conductas y personales a mis personajes. Me gusta también escuchar a las personas, observar, porque base a eso agarro un pedacito de aquí, un pedacito de acá, y base a esto hago que mis personajes se sientan más realistas, que tengan sentimientos. Me encanta mucho ver cómo reaccionan estas personas ante situaciones, o como una con persona que es mala, cómo reaccionaría. Incluso me gusta ver películas de acción porque creo que más me inspira a que mi personaje malvado, antagonista, tenga más fuerza. Nos contabas antes de la entrevista que actualmente estás trabajando en varios proyectos publicados en plataformas digitales. ¿Qué es lo que más disfrutas de compartir tus historias en ese tipo de espacio? El descubrir géneros, expectativas de lectores, ser lectores. Lo que más me gusta dentro de esta plataforma, que es WhatsApp, es conocer escritores, editores y poder compartir con las demás personas historias que a lo mejor no se han escrito o que tienen un giro más realista, más misterioso. Hemos llegado a la sección random, 4 preguntas aleatorias para expandir el universo de Duele a Marte. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con si fuera una serie, si la novela fuera una serie. ¿Crees que el público terminaría enamorado de los personajes o sospechando absolutamente de todos? O los terminas amando o los terminas odiando. Estoy 100% segura que una de dos. Porque más que nada es de sensibilizar a la audiencia, al lector, que sea simpático, que se comparezca de ambos personajes y comprenda ciertas situaciones. Imagina ahora que hay una canción que representa el momento exacto en que Cayetano entiende que su pasado ya no puede seguir oculto. ¿Suena más a una balada triste o a algo intenso que anuncia desastre emocional? Desastre emocional, 100% segura. Desastre emocional, 100% segura.
Si esta historia se adaptara a un podcast inmersivo donde el oyente escuchara llamadas, confesiones y silencios incómodos, ¿qué escena crees que sería imposible de escuchar sin ponerse nervioso? En sí, creo que en la parte en la que Natalia sabe que tiene un medio hermano, creo que allí es donde vienen más conflictos y para mí es como que imposible de no ponerse nerviosa. Y la pregunta final para concluir con este espacio y la entrevista. Si Cayetana pudiera volver al momento exacto donde comenzó toda la mentira, ¿crees que cambiaría su destino o volvería a cometer los mismos errores por amor? Tal vez en esta parte me considere mala, pero siento que la novela no tendría ni algún sentido con escribir que Cayetana no cometiera un error, sino que no aprendería nada. Siento que este personaje se sentiría muy vacío, siento que no habría algo que aprender, porque en la última página hay una lección de vida que tú dices, creo que sí, o sea, te compadeces de Cayetana, en fin de cuentas, entiendes por qué Álvaro no se quedó con Cayetana, o por qué no la pudo salvar. Hay muchas cosas por de medio que creo que le da sentido a la historia y más que nada a los personajes en sí. Hemos llegado al final de la entrevista. Yasmín, ha sido un placer entrevistarte esta tarde para poder compartir un poco más sobre Duele Amarte, conocer los personajes, la trama y también tu proceso como escritora. Pero antes de despedirnos, ¿qué te parece si le recuerdas a los Wookiees en dónde pueden encontrar tus novelas y también los invites a tus redes para que conozcan un poco más de tu carrera y de tu literatura? El micrófono es todo tuyo. Gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos escucha. Me puedes encontrar como Yasmín, @Yasmín Vallejo 31 en WhatsApp y en TikTok @Yasmín Jazz Vallejo 09. Ahí estaría disponible por si necesitan algo, con mucho gusto. Ahí los leo y que puedan ver todas mis creaciones. Gracias a todos por escucharme. De todas maneras, ya no estás. Mary Yolanda Sánchez. Es inevitable. El tiempo dolerá 3 veces y el paso de la saliva una herida más. Te arrastrarás por el peso de la culpa y el piso será el espejo de tus 7 caídas. Te arrastrarás con tu sangre en el vaso de los asesinos hasta encontrar tu ojo derecho servido en tu puerta. Y en 15 años ya no estarás en los recuerdos de los hijos de tus hijos. Y más allá de toda memoria volverás a ser razón y olvido. Te señalarán el sitio exacto donde entrará el primer aviso, el que te tomará por sorpresa, el que no esperabas y vendrá de tu amigo gemelo, el que amaneció noches de vino y alegría en tu cama. Él te dará la nota inicial porque desde la primera luna supo dónde quedaba tu historia de niño. Vacilarás en la puerta del palacio porque vendrán hacia ti las almas de tus hermanos. Encontrarás que la guadaña también se esconde en la carpeta donde guardas las cartas de tu madre. Y en los peldaños marcados por los pasos de tu primera muerte, tu pie, el que continuó solo, indeciso, caerá en los zapatos de tu niñez. Escucharás en la radio: la situación está controlada, solo falta desactivar la pentonita que le cargaron al camión. Y tú serás el camión, y tú serás pentonita en la explosión. Es el realismo mágico. Y de cualquier manera honrarás la hora de tu muerte, porque en el territorio donde se ríe, como enemigos ya no hay tiempo para la resurrección. Y en la edad de las fotografías, la edad de los que están adentro, la edad de los muertos, tu mejor aliado será el olvido. Cerramos los ojos al ruido del mundo para abrirlos de la memoria. Nos detenemos en la esencia más pura de la palabra, la poesía como un puente de cristal entre dos almas.
La poesía no es un texto estático en una página amarillenta, es un evento que sucede en el aire. Comienza como un soplo en el pecho de quien escribe, una herida, un asombro, una duda, y solo termina de nacer cuando encuentra eco en el pecho de quien escucha. Es el arte de decir lo indecible, de ponerle nombre a ese nudo en la garganta que todos hemos sentido, pero pocos sabemos nombrar. El espejo de lo invisible. Cuando un poeta escribe sobre la soledad, sobre el paso del tiempo, sobre el brillo de una ciudad al atardecer, no está hablando de sí mismo. Está encendiendo una linterna en una habitación que tú también habitas. La experiencia compartida ocurre cuando un verso te golpea en el centro del pecho y piensas: esto fue escrito para mí. Es el descubrimiento de nuestras cicatrices con el mismo alfabeto. En este encuentro el tiempo se detiene y la poesía nos obliga a la pausa, a la respiración lenta. Es una conversación sin interrupciones donde el silencio entre cada verso importa tanto como la rima. Al compartir un poema estamos entregando una parte de nuestra vulnerabilidad, estamos diciendo: así veo el mundo, ¿lo ves tú también? Escribir un poema es lanzar una botella al mar. Leerlo es descubrir que el mensaje siempre fue una invitación a no naufragar a solas. Porque en el fondo, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita, para entender que su latido es, en realidad, el latido de todos. En el marco de las Ferias Internacionales del Libro este 2026, la Filbo en Bogotá y los preparativos de la Filbo en Guatemala, la poesía está viviendo un renacimiento con voces que exploran desde la identidad regional hasta lo más profundo de la psique humana, con una selección de títulos y colecciones que están marcando la pauta en los stands de poesía. Poemas de amor, realidad y fantasía de una mujer que ama es una obra de la autora peruana Norma Marina Solís Zavala. En este libro la escritora explora las profundas dimensiones del sentimiento amoroso desde una perspectiva femenina, equilibrando lo cotidiano con lo onírico. En el contexto local guatemalteco, el certamen Guatepaz 2026 está impulsando nuevas voces en la rama de poesía. Aunque muchos de estos títulos se consolidan durante la Filba, que celebra su 25 aniversario este año, las editoriales independientes están apostando por poesía de identidad, con obras que exploran la construcción social y la memoria histórica, en sintonía con el homenaje que la feria rinde este año a la académica Marta Elena Casaus Arzú. Por último, dejamos títulos frescos como La distancia que nos separa, de Maggie O'Farrell, Baumgartner, de Paul Auster, Las herederas, de Aixa de la Cruz, La libreta del guardabosque, de Raúl Zurita, Habitaciones separadas, de Luis García Montero, y Un año y 3 meses, de Luis García Montero. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Yasmín Vallejo por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Jesús Manuel por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tinas Record Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Mónica Hernández. Además, compartiremos la columna Reco, el espacio literario y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo episodio.